Bendiciones, hermanos, en este día. Que la paz de Cristo esté en cada uno de sus vidas. Quiero compartir un pequeño mensaje en este día y voy a hacer una oración esperando que el Señor dirija mi vida para que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de compartir tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra es como espada de dos filos que traspasa, Señor, las coyunturas, Padre, que vivifica, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por esas promesas fieles que tú has dejado y que sabemos, Señor, que eres tú quien hablas por medio de nuestras vidas. Te damos gracias por este día y te pido, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, Padre, tú lo bendigas, tú lo guardes, su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén. En este día vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer su palabra del 1 al 6. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. En este día se me fue asignado llevar este mensaje titulado El deber del atalaya. ¿Y qué es un atalaya? Es un centinela, es un vigilante. Y aquí el Señor le habla al profeta Ezequiel diciéndole, ¿verdad?, que busque hombres que levante como atalayas. Entonces, ¿qué es un atalaya? Como lo vuelvo a decir, es un vigilante. En aquellos tiempos, ¿verdad?, podemos saber que el pueblo de Israel era constantemente atacado por otras ciudades. Entonces estos hombres eran puestos en lugares altos para poder ver cuando el enemigo se acercara. Ellos los subían en torres altas y ellos tenían que dar aviso al pueblo cuando el enemigo entrara, ya sea por mar o por tierra. Era una gran responsabilidad lo que estos hombres tenían al momento de ver que un ejército se acercaba. Ellos tenían que tocar trompeta y dar aviso a las ciudades que el enemigo estaba llegando, para que ellos tuvieran el tiempo suficiente para poder tomar sus armas, para poder alistarse y tener que enfrentar al enemigo. Pero ¿qué pasaba si estos hombres veían el peligro y no daban aviso? Y cuando ellos veían ya estos ejércitos habían invadido la ciudad al cual a ellos tenían vigilando, dice que todas las personas que murieran, toda esa sangre iba a ser demandada por este hombre, por este vigilante, por este atalaya.
Entonces para él era un compromiso, era una responsabilidad estar siempre despierto, estar siempre alerta a dar aviso al pueblo. Pero también en los otros versículos podemos ver que si él daba aviso con la trompeta, porque esa era la señal, que cuando él tocara la trompeta, el enemigo se estaba acercando. Pero si el pueblo no se preparaba, no se apercibía de que él había sonado la trompeta, y si este ejército entraba a estas ciudades y había sangre, no iba a quedar en él, porque él había dado aviso. El atalaya había tocado trompeta para darle aviso a esta ciudad. Eso era lo que significaba un atalaya en ese tiempo, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Señor le hablaba a Ezequiel que levantara hombres como atalaya. Pero también en el versículo 7 podemos ver que dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí en este versículo el Señor le está hablando a Ezequiel, diciéndole que él iba a ser un atalaya, pero ya lo está hablando espiritualmente, porque él estaba al frente del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Que él tenía que avisarle al pueblo de Israel, ¿verdad? Si ellos estaban desviando de los estatutos de Dios, de los mandamientos del Señor, advertirles que si ellos no arreglaban las cosas con Dios, iba a venir algo sobre ellos, ¿verdad? Sabemos que primeramente eh, hemos encontrado en los versículos anteriores que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Sabemos que ellos fueron desobedientes, que recién habían salido de Egipto. Ellos empezaron a murmurar y a reclamarle a Moisés que ellos estaban mejor en Egipto y que él los iba a dejar morir en el desierto. Cuando Dios le habló a Ezequiel que lo iba a poner como atalaya, él sabía que su trabajo iba a ser difícil con el pueblo de Israel, porque sabemos que todo lo que había pasado, por todo lo que había pasado este pueblo, ir con ellos y enfrentarlos iba a ser difícil. Pero sabemos que cuando el Señor nos manda, Él es el que habla por nosotros. No vamos a ser nosotros mismos. Y vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 2, dice, y versículo 6. Y le vuelve a decir, ¿verdad? Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de tus palabras, aunque te halles entre zarzas y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor sabía que Ezequiel se iba a enfrentar con un pueblo rebelde, pero el Señor le decía, ve, porque yo voy a estar contigo. Y el Señor le iba revelando mientras Ezequiel buscaba el rostro de Dios, porque sabemos que un atalaya tiene que estar conectado con Dios, tiene que estar cerca de Dios para que el Señor te revele lo que tienes que irle a decir a alguien, aunque quizás sea difícil de decírselo, de hacerlo entender. Entonces él estaba hablando aquí a Ezequiel. Sabemos de que no era fácil
gobernar este pueblo, ¿verdad? Podemos ver también en los tiempos antiguos, habían profetas que por medio, cuando el Señor les hablaba, tenían que ir ante los reyes y decirle que lo que estaban haciendo no estaba bien. Y enfrentarse a un rey era difícil, porque quizá podían perder hasta la vida. Podemos ver al profeta Samuel, cuando Saúl se desvió, cuando Saúl ya no hizo la voluntad de Dios, sino la voluntad de él. El Señor le dice a Samuel: ve y di que yo lo he desechado y que ya no será más rey. Samuel sabía que tenía que ir y decírselo al rey. Y puede ser que como ser humano hubo temor en su corazón, pero sabía también que si el Señor lo había mandado, iba a tener el respaldo del Señor. Y fue y se lo dijo. Fue con Saúl y se lo dijo, que el Señor ya lo había desechado. Y así podemos ver muchos profetas que por medio de su revelación tuvieron que enfrentarse a otros reyes. Podemos ver también al profeta Daniel cuando tuvo que llegar con Nabucodonosor, cuando él tenía los sueños, y en un sueño que él le dijo de que se había soñado en el campo como una bestia, y él le tuvo que decir: eres tú, mi Señor. Pero sabemos que Dios hizo esto con el rey Nabucodonosor, porque él pensó que con sus propias fuerzas había construido todo Babilonia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que va a ser difícil quizás podernos enfrentar con algunas personas, que nosotros tenemos que ser vigilantes de nuestros alrededores, de las personas con las que nosotros compartimos. Hay personas que lastimosamente están en el Evangelio, pero no están siguiendo el verdadero Evangelio. No están cumpliendo con los mandamientos del Señor. No están cumpliendo con los estatutos del Señor. Y el Señor va a venir con nosotros. Y nosotros, como atalayas, tenemos que tocar nuestra trompeta y advertirle a estas personas que si no arreglan su vida como están, puede venir algo sobre ellos. Y quizás puede venir pensamientos a nuestra vida: no, yo no le digo nada porque se va a molestar. ¿Para qué me voy a meter yo en su vida? Se va a molestar. Pero aquí en Ezequiel, en el versículo que leímos, capítulo 2 y versículo 7, le dice el Señor: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el versículo 8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Ahí nos está diciendo a nosotros que si el Señor nos habla, para que nosotros le advirtamos a alguna persona que no está bien delante del Señor, nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, el Señor a nosotros nos está llamando rebeldes. Porque dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo de acercarnos a las personas y de amonestarlos, dice el Señor, de parte de Él. Sabemos de que tenemos que amonestarlos con amor, pero a veces las amonestaciones molestan y no las pueden tomar a bien.
se pueden molestar con nosotros, pero es mejor que lo digamos, aunque se enojen, porque es peor que vivan engañados. Ese es el deber de un atalaya, advertirle el peligro. Y dice en el versículo 8, ya refiriéndonos con las personas que no conocen del Señor, dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Podemos ver en este versículo la gran responsabilidad que nosotros tenemos, que si tenemos la oportunidad de hablarle al impío, a la persona que no conoce del Señor, y no lo hacemos, dice su palabra, que su sangre el Señor la demandará de nosotros, de nuestra mano. Entonces es un compromiso advertirle al impío que viene un juicio para esta tierra y que si él no se convierte al Señor, no va a poder entrar al reino de los cielos. Dice su palabra que nadie entra al Padre si no es por Jesús. Entonces nosotros tenemos que tocar nuestra trompeta advirtiendo el peligro que viene para cada uno de ellos. Porque dice su palabra que si Él llegara a morir y no le decimos, nosotros vamos a pensar, tuvimos la oportunidad de hablarle del Señor y no lo hicimos. Tuvimos el momento cuando estuvimos juntos y yo no le hablé del Señor y Él murió. Entonces esa sangre será demandada para nosotros. Pero dice en el versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Que el Señor nos manda a hablarle al impío por medio de nosotros. El Señor nos manda. Pero si ya esta persona no quiere nada con el Señor, si muchas veces hemos orado por él y no quiere nada con el Señor, no quiere recibir al Señor en su corazón, y esta persona llegara a morir, pues dice su palabra que aquí el Señor nos habla, pero tú libraste tu vida. Nosotros nos vamos a sentir bien porque nosotros podamos decir, quizás tristes, porque no aceptó a Cristo, pero vamos a poder decir, nosotros le hablamos, nosotros eh, lo invitamos muchas veces, pero él no quiso nada con Dios. No nos vamos a sentir nosotros como que tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Entonces, ¿qué es el deber de un atalaya? Advertir, hablarles del Señor, decirles que si reciben al Señor en su corazón como el Salvador de su vida, ellos tendrán la vida eterna, que les espera una corona allá en el cielo. Esto es nuestra misión, esa es nuestra trompeta a cada uno de nosotros que tenemos un cargo como líderes. Tenemos que estar nosotros alertando a estas personas. Si estamos viendo que se están quedando, se están desanimando, se están apartando, nuestro deber es llegar a ellos, amonestarlos con amor y decirle, mira, tú conoces del Señor, tú tienes que creer en las promesas que hay en el Señor, de que en la prueba el Señor está contigo, que en cualquier enfermedad que estés pasando, el Señor está contigo. Darle esa palabra para que Él sea levantado y no dejarlo, porque ese es un deber de la atalaya. Nosotros somos atalayas de este mundo y el Señor nos ha puesto aquí para hablar el Evangelio, para anunciar la nueva de salvación.
Y dice su palabra aquí en el versículo 15 del capítulo, en el versículo 16 del capítulo 33. Dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Entonces podemos ver que el Señor no recuerda, hacerles saber a estas personas que el Señor no recordará más los pecados que hayan cometido. Muchas veces la gente se condena a ella misma y dice, no, si yo he hecho tantas cosas, yo no me merezco el perdón del Señor. Yo no me merezco que el Señor me ame. Pero aquí con su palabra nosotros podemos comprobarles a ellos que el Señor perdona, que el Señor olvida todos esos pecados y que da nuevas oportunidades. Que el Señor, si lo recibimos de todo corazón, el Señor hace cosas nuevas y dice su palabra que todo lo viejo pasará y aquí cosas nuevas vienen. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como atalayas que el Señor nos ha puesto en este mundo. Este es el mensaje que yo quería compartir a ustedes sobre lo que es el deber de un atalaya. Así que hermanos, sigamos adelante, sigamos alentando a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a nuestra familia que aún no conoce del Señor. Sigamos tocando esa trompeta, anunciando el Evangelio de Dios, anunciando que el Señor ya viene por su iglesia, anunciando que hay una vida eterna después de la muerte. Así doy por concluido y vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ser esos atalayas, Padre, que tú nos has puesto, Padre, sobre esta tierra. Anunciar, Señor, el Evangelio, Padre, a toda persona a quien tengamos oportunidad, Señor, de hablarle de ti, que abramos nuestra boca y no callemos, Señor, a darle esperanza, Señor, a la persona que cree que no la tiene, bendito Dios, porque sí la hay. Tu palabra dice que tú no recordarás más el pecado, que tú lo olvidarás, Señor, y lo sabemos, Señor, porque nosotros hemos experimentado que ya no hay, Señor, tristeza en nuestro corazón. Ya no tenemos más que recordar lo que hemos pasado, lo que antes vivimos, Señor, porque en el momento que te aceptamos, Señor, todo eso fue borrado, Señor, y somos, Padre, una vida nueva en ti, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa, Señor, que tú nos diste, Padre, que somos criaturas hechas nuevas, Señor. Bendice a cada uno, Señor, quien recibió este audio, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.